el programa de hoy volvemos a los temas de la educación. Y lo vamos a hacer conversando con dos rectores, pero dos rectores de universidades privadas. Usted sabe que en la conformación del sistema universitario argentino confluye un sistema universitario estatal, es decir, las que se llaman universidades nacionales, todas son universidades nacionales, pero estas son las estatales, las tradicionales y las muchas más que se están creando en estos momentos. Y además confluye todo un sistema de muchísimas universidades, institutos universitarios de carácter privado y que tienen una conformación muy particular. Por supuesto, muchos de ellos las conoce porque han crecido a partir de la ley del año 58, que en la Argentina, si usted es muy joven, hubo una notable discusión así pública en el gobierno del doctor Frondizi, que facilitó o permitió sancionar una ley que dentro de una gran discusión pública, dentro de marchas de estudiantes, dentro de un conflicto así ideológico bastante grande, permitió crear las universidades privadas. Y paulatinamente se fueron creando muchas universidades privadas. Si a usted este tema le interesa, cómo confluyó, cómo se hizo, y qué antecedentes había, que los hubo muchos, y hay un excelente libro que se llama La Universidad Privada Argentina, que usted lo está viendo en este momento, que hizo Juan Carlos del Bello, hoy rector de una universidad pública, una universidad nacional, y que en su momento fue secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. La charla de hoy va a tener algunas connotaciones particulares que hacen a la educación en general, pero también, por supuesto, la óptica de la gente que está en estas universidades privadas. ¿Y por qué está en las universidades privadas? Nuestros invitados son la doctora María Elisa Herren, que es rectora de la Universidad Kennedy, y el ingeniero Ricardo Poposki, que es el rector de la Universidad de Palermo. Con ellos vamos a dialogar durante todo el programa. Venimos enseguida. Uno de los temas fundamentales sigue siendo, y cada tanto aparecen artículos en los diarios, se plantean reportajes, la problemática del chico que entra a la universidad. Y en general, desde hace muchas décadas se sigue planteando el tema de que los chicos del secundario salen mal preparados para ir a la universidad. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? ¿Esa? Esa. Sí, indudablemente. Indudablemente creo que ese es un tema, sin duda alguna, que afecta a nuestro país, pero también yo diría casi al mundo entero. Y tiene mucho que ver con una crisis, particularmente de la escuela secundaria, que en todas las latitudes se ha ido dando en las últimas décadas, en donde los cambios acelerados, la transformación de las estructuras de familia, del mundo del trabajo y sobre todo del crecimiento exponencial del conocimiento, ha producido un desfasaje, llamémosle, de la escuela secundaria, en cuanto tantea desde hace tiempo objetivos y fines que no termina de definirlos. Y en el camino se han dado, por supuesto, muchos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con todo el problema de la formación de los cuadros profesores, grandes modificaciones en ese caso, en nuestro país grandes falencias, tanto en cantidad como en calidad, y evidentemente un devenir de una escuela secundaria que en las últimas décadas ha cambiado sus esquemas varias veces. Hemos tenido una abundancia a veces de estudios diagnósticos, pero muy poca implementación o muy poca evaluación de lo que se hacía, de manera que todos sabemos muy bien que hemos pasado de distintos sistemas, de la vieja escuela secundaria, con la escuela normal, bachilleratos e industrial, a distintas fases de bachilleratos especializados, etcétera, etcétera,
y todavía estamos tanteando soluciones más aptas. La realidad es que efectivamente el alumno que llega a la universidad de la escuela secundaria llega muy mal provisto. ¿Y la experiencia? Nuestra experiencia, yo diría que en algunos aspectos coincide y en otros no. Yo diría, la gran diferencia que aparece es que los chicos de esta generación son diferentes. Sin Y son duda. diferentes en muchas cosas. En particular es que están imbuidos en otra cultura. La cultura a la cual muchas veces hacemos referencia es aquella tradicional de mediados del siglo XX, en la cual se le daba una trascendencia fundamental a la lectura, a la literatura, a las matemáticas, la formación, digamos, del individuo en, por un lado, valores, por otro lado, en las distintas modalidades de pensar de cada una de las disciplinas, el pensamiento matemático, el pensamiento en cuanto a la posición en el espacio, la posición en el tiempo y demás. Hoy los chicos son diferentes, están acostumbrados a una cultura audiovisual, acceden a los medios y a los conocimientos de otra forma, están acostumbrados a ver la televisión, a jugar con juegos electrónicos, a interactuar en las comunicaciones vía sus teléfonos celulares, tienen otra realidad. Esta realidad encuentra una ruptura con los moldes de enseñanza concebidos bajo una concepción tradicional. No están acostumbrados a leer un libro. Es muy difícil que uno encuentre un adolescente que haya leído un libro completo desde la primera hasta la última página. Lamentablemente el problema del pensamiento matemático se retrotrae a la escuela del jardín de infantes, a la escuela primaria y a la secundaria. No tienen estructurado un pensamiento lógico en el modelo de abstracción matemática suficiente para poder encarar un problema en base a símbolos. Y hay que reenseñar esos conceptos. No lo tienen porque la enseñanza desde el jardín de infantes hasta la secundaria se alejó de esos conceptos. Si a eso sumamos que la cultura en la cual están inmersos, incluso en los hogares de un nivel socioeconómico alto, es distinta, acceden a medios de comunicación en forma distinta, encontramos que estos chicos van a acceder a la universidad con modelos de pensamiento, de estructuración del conocimiento diferentes. Son más creativos, son más innovadores, son inquietos, no cumplen normas fácilmente, o sea, tienen un comportamiento distinto. Y eso hace que la universidad tenga que decidir cómo va a enseñar y quién va a enseñar a estos chicos que vienen con un bagaje distinto. Evidentemente la universidad no puede reemplazar al colegio secundario en su modalidad tradicional de enseñanza. No hay tiempo suficiente. Las carreras universitarias tienen una duración que pueden ser 4 años, 5 años, 6 años después de la carrera. Van a ser más cortas. Claro, y tienen que partir de otra base. Sin embargo, hay otras disciplinas, todas las disciplinas audiovisuales, todas aquellas que incorporan innovación, para la cual los chicos de esta generación están mucho más preparados. Se produce así una disociación entre lo que piensan los adultos, lo que piensan los adolescentes, y muchas veces eso produce una ruptura en el proceso de enseñanza que debemos subsanar. Bueno, a mí lo que me asombra es que, como decía la doctora Berren, venimos con una enorme cantidad de diagnósticos, una enorme cantidad de cambios. Ahora, no se resuelven los problemas. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la incapacidad, sin perjuicio de la realidad cultural diferente, que haga que haya una escuela diferente, una escuela distinta, como alguna vez en esta misma mesa planteaba Emilio Tenti Fanfani, por ejemplo? Decir, no, esta escuela no sirve más. Entonces, ¿por qué es tan difícil lograr el cambio? Porque hay que cambiar la cabeza de los docentes. Y además porque yo pienso que hay muchas razones o muchos elementos para explicar esto. Uno que es crucial, sin duda alguna, es los tiempos
que insume el cambio en una estructura y sobre todo en un sistema educativo en relación a los tiempos políticos. Los cambios de educación requieren mucho más tiempo y generalmente no coinciden con los cambios políticos. Por lo cual es muy común que en nuestro país, creo que es un poco de la historia nuestra, los 4 años o los 8 años de un determinado gobierno que termina su mandato y que en nuestro típico sistema argentino el que viene empieza de vuelta o otra cosa diferente, es decir, las rupturas, la falta de continuidad en los procesos y en los proyectos, hace que se produzcan cambios anticipadamente sin haber podido realmente experimentar y haber ahondado en una determinada orientación. Ahora, esa diferenciación, digamos, de tiempos políticos, es una impresión que yo tengo y puede estar absolutamente equivocada, pareciera ser que se dan, pero manteniéndose dentro de las estructuras educativas, la misma gente, porque... Pienso que el problema podría ser visto un poco diferente. A ver. Mire, estamos en un mundo en cambio. El conocimiento cambia aceleradamente, no solo se expande, sino que destruye el conocimiento anterior. Aparecen nuevos paradigmas, formas de ver las cosas en forma diferente. Las disciplinas se multiplican, aparecen no solo ramas de las disciplinas, sino interdisciplinas. Los conocimientos requieren, hoy para poder entender algo, para poder desarrollar un producto, desarrollar un servicio, para poder encarar la solución de un problema, hay que verlo desde distintas ópticas. Eso genera un estrés muy grande en los sistemas educativos. Genera la necesidad no solo de incorporar nuevos conocimientos, por lo tanto, requiere una mucho mayor capacitación de los profesores, requiere también la diversificación, pero requiere también hacer el duelo por los conocimientos y paradigmas existentes y reemplazarlos por nuevos. Cosa nada fácil, porque pone a cada uno de los profesores, cada uno de los individuos y cada uno de los directivos de la educación, lo pone en la situación de tomar decisiones de cómo nos expandimos, cómo organizamos esta nueva estructura cognitiva, cómo la podemos transmitir. No hay que olvidarse que la obligación del sistema educativo, la razón de ser, son dos. Por un lado, transmitir el conocimiento, pero el conocimiento en su estado del arte actual, y certificar que ese conocimiento que se transmite, esas habilidades, son válidas para ejercer determinadas profesiones o determinadas actividades. Resulta que esas actividades cambian sin cesar, se dividen, se multiplican. Resulta que los conocimientos cambian sin cesar. ¿Cómo decidimos suprimir conocimientos que ya resultan obsoletos? ¿Cómo decidimos cambiar el paradigma con lo que observamos los distintos fenómenos que se van produciendo? Hoy no se habla de geografía, se habla de un ambiente sustentable, como analizamos un sistema. Se habla de innovación. Cuando hablamos de innovación, los conceptos más modernos introducen tecnología, introducen diseño e introducen entretenimiento, porque la gente aborda los conocimientos y aborda las cosas de forma diferente. Eso produce situaciones de ruptura en el sistema educativo que exige tomar decisiones. La pregunta que debemos hacernos, ¿están los directivos, están los profesores en condiciones de tomar esas decisiones? ¿Y cómo ordenamos ese cambio? Si no respondemos eso, no vamos a poder responder cómo encarar los cambios como sistema y vamos a encontrar estas situaciones de desacomodamiento entre aquello que decíamos y aquello que es la realidad. Claro, ahora yo voy a tener que hacer una breve pausa, pero me dejó picando el ingeniero Popovsky la pelota. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a plantearles a ustedes, bueno, como gente de la docencia, como gente responsable de instituciones importantes, ¿cómo se puede generar la ruptura de esa mentalidad y de cambio? Porque evidentemente hay que encontrar fórmulas. Porque si no, en la Argentina seguimos hablando desde el punto de vista de los diagnósticos y no de qué hacemos realmente o cómo podemos contribuir al cambio efectivo. Enseguida volvemos.
Seguimos nuestra conversación con los rectores de la Universidad Kennedy, la doctora Herren, y de la Universidad de Palermo, el ingeniero Poposki. Y estamos encarando, si usted entró ahora al programa, la problemática de la gente que se incorpora a la universidad. Es decir, la problemática del alumno no preparado, vamos a ponerlo entre comillas, así, y la percepción que tienen de por qué están este tipo de problemas en nuestro país desde muchas décadas atrás. Ahora, ustedes en sus respectivas universidades, ¿qué aprecian de esos chicos que ingresan? Porque, por ejemplo, algunas veces se ha planteado la necesidad de establecer, como en otras épocas, exámenes de ingreso en las universidades. Creo que ustedes no tienen exámenes de ingreso. Y creo que la mayor parte de las universidades privadas tampoco tiene examen de ingreso. Entonces, sin embargo, funcionan y sacan graduados y salen bien, con lo cual parece ser que el examen de ingreso no es la panacea. ¿Qué pasa? Yo creo que hay una etapa previa de acomodación del estudiante a la universidad y que varía mucho de acuerdo a la disciplina. No es lo mismo que un estudiante encare el estudio de la ingeniería que encarar el estudio de la abogacía o encarar el estudio del diseño o la arquitectura o cualquier otra disciplina. Para cada una se necesitan conocimientos, aptitudes, habilidades diferentes. No es lo mismo la habilidad para ser requerida y la habilidad y conocimientos a desarrollar para ser un buen diseñador que para convertirse en un buen ingeniero. Hay algunas que son comunes, otras que son diferentes. En cada una hay que actuar en forma distinta. En una hay que desarrollar los conocimientos matemáticos, que evidentemente la universidad debe homogeneizar a los estudiantes que ingresan, potenciar sus capacidades y compensar sus falencias. Y eso lo debe hacer uno a uno, porque vienen con condiciones diferentes. ¿Pero cómo lo hacen eso? Porque realmente decirlo me parece que es muy, muy claro, sí, pero el hacerlo me parece que tiene que ser bastante complicado. Es bastante complicado. Nosotros, por ejemplo, tenemos, es decir, históricamente, es decir, la Universidad Kennedy de su fundación crea una escuela general que le llama, que es la escuela de primer año, a pesar de que hace 50 años el proyecto proyectaba justamente un ciclo de 2 años de estudios generales. Justamente viendo dándonos la oportunidad de que el alumno pudiera hacer esa transición, le llamamos que de alumno se convierta en estudiante universitario, en donde se conjugan, como decía Ricardo, distintos aspectos. Uno a lo mejor es la especificidad en función de su vocación, o sea, hacia qué área de ciencias o técnicas se dirige el alumno. Y evidentemente, por ejemplo, el alumno que eligió la carrera de química es muy diferente del que hace relaciones públicas. Inclusive, dentro de los otros días conversaba justamente con el director de la carrera de química y hacía una perfecta distinción entre el perfil que tienen nuestros alumnos, el que elige química, el que elige bioquímica y el que elige farmacia. Y como nuestra universidad en ese primer año, muchas de esas materias son comunes, están servidas por distintos departamentos, pero a diferentes escuelas, se conjugan grupos con alumnos que vienen preparándose para carreras diferentes. Y evidentemente allí se notan los perfiles, y estos perfiles tienen no solamente las diferencias, diríamos, de personalidad del que se dedica a una ciencia muy acotada, muy específica, sino que además aparecen estos temas, el tema de cuáles son las competencias necesarias para abordar esta carrera. La forma, a su pregunta, la forma que tenemos en nuestra universidad es un trabajo tutorial muy fuerte que se realiza particularmente durante el primer año y que ahora estamos extendiendo hasta el segundo y el tercero también. Y tiene que ver esto con el trabajar mucho más cuerpo a cuerpo, mano a mano con el alumno y lo que el alumno trae. Y en esto, por supuesto, está los aspectos que mencionaba el ingeniero Poposki sobre
esas nuevas competencias que trae el alumno diferentes, esa habilidad, por ejemplo, para esa dispersión que tienen y a su vez, en muchos casos, la dificultad de concentración, esa capacidad de de escuchar música mientras están hablando, pero además pueden escribir un texto y si es posible, en algún momento miran una película o la televisión. Lo vemos inclusive ya en nuestra gente con los chiquitos de la escuela primaria y secundaria, es formidable. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que es, primero y principal, ser muy cuidadosos en reconocer este nuevo joven que llega a la universidad y reconocerlo en todo lo que él trae como bagaje y tratar de reinterpretarlo y de capitalizarlo de manera tal que por un lado, podamos insertarlo paulatinamente en el mundo académico de la universidad y sin dejar de lado de reconocer aspectos nuevos que sí debemos tener en cuenta y también, por supuesto, la otra parte, las falencias que la universidad tiene que hacerse cargo. Es decir, en muchos casos, conversando con nuestros profesores, el profesor refiriéndose a particularmente en las áreas como matemáticas o las ciencias duras, bueno, esa es la realidad que tenemos y tenemos que encontrar y administrar todas las estrategias posibles para lograr encaminar al alumno en estas áreas. Ahora, lo aprovecho a Popovsky, que es ingeniero, a ver si nos da una explicación de algo que a usted seguramente le llama la atención. Y a veces tiene respuestas y a veces no. Entonces, siempre se insiste en la necesidad de que los chicos aprendan matemáticas, sepan matemáticas. Ingeniero, ¿por qué es necesario eso? Es una pregunta difícil de contestar y difícil de se entiende. Yo creo que la enseñanza de la matemática y el saber matemática tiene una ventaja sustancial. Ordena el pensamiento. Pero además, lo más importante permite a la persona realizar abstracciones. O sea, permite abordar la realidad estableciendo un modelo e interactuar con ese modelo mediante abstracciones que permitan llegar a resultados. Deme algún ejemplo de eso. Mire, muy simple. Vamos al ejemplo más simple. Una suma. Una suma puede establecerse como 2 más 3 es igual a 5. También como A más B igual a C. Yo por el 2 lo reemplacé por A. Y generé una abstracción al crear esa letra. El 3 lo reemplacé por B. También estoy haciendo una abstracción, porque pienso de que esa B puede ser 3, pero también puede ser otro número, y eso es igual a C. Ahí creé una función. ¿Cuál sería? Son dos componentes que sumados me dan un resultado. Cuando yo abordo un problema de la realidad, si lo abordo pensando en términos matemáticos, genero abstracciones que puedo complejizar muchísimo y llegar a resultados que creo en esos resultados por haber aplicado un proceso. Incluso puedo complejizarlo mucho más e incluir en los factores de incertidumbre. A no es exactamente 2, sino que se aproxima a 2. ¿Cuánto? En base a una cierta probabilidad. B, lo mismo, se aproxima a 3 en base a una probabilidad. El resultado será C o una aproximación de C. Si yo analizo eso, lo llevo a la realidad, me permite hacer predicciones y salir del pensamiento mágico. Uno de los problemas de la sociedad es la creencia en la magia, que, por ejemplo, todos hacen determinadas cosas, las cosas son así. El analizar matemáticamente los problemas me permite a mí generar deducciones con resultados que podría tener probabilidad de producirse. Y uso la palabra probabilidad de producirse, porque la probabilidad del resultado no es mayor que la probabilidad de certeza de aquellos elementos que introduzco en esta ecuación. Pero lo que es seguro que mágicamente no se va a producir ese resultado. Muchas veces en nuestra sociedad pensamos
que mágicamente se van a producir cosas. El pensamiento matemático lo que permite es tener un análisis crítico de ese discurso, de esa realidad, generar esos modelos y predecir un resultado y analizar si aquellas cosas que están pasando se encajan en esos modelos o no. La doctora R no es ingeniera y entonces en el próximo bloque le vamos a pedir que esto mismo que dijo Popovsky me lo traduzca en algo de menor, digamos, no nivel, sino de claridad desde el punto de vista de algún ejemplo de alguna profesión. ¿Puede ser? Sí, bueno. Enseguida volvemos. Seguimos conversando hoy sobre educación. Ya han visto quiénes son nuestros invitados y ahora van a ver sus nombres si recién entró el programa. Doctora Herren, el tema de las matemáticas, pero con algún ejemplo de alguna carrera, de ese esquema de la abstracción a la que se refería el ingeniero Popovsky. ¿Cómo podemos...? Yo creo que en cualquier área disciplinar en donde hay, obviamente, un pensamiento lógico, está implícito el mismo, es decir, los mismos modelos a los cuales el ingeniero Popovsky hacía referencia. Uno de los grandes desafíos que tenemos en estos tiempos es justamente poder trabajar con los alumnos en ese paso del pensamiento concreto con el cual generalmente llegan a la universidad y transportarlos a un pensamiento abstracto, en donde lo que podemos hacer, es decir, o sea, esto de los 3 más 4 o 3 más 1 o A más B y C, se da en cualquier razonamiento de tipo lógico, en donde tengo un antecedente, tengo 2 antecedentes que se combinan y dan una consecuencia, puedo volver, o sea, un pensamiento que va de la parte al todo, del todo a la parte. Ese es el sustrato de la construcción del conocimiento de cualquier área disciplinaria. De manera tal que, por ejemplo, en este tema de la importancia de la matemática, diríamos, la matemática es algo así como un disciplinador de nuestra mente. Si no es el objetivo la matemática, sino la matemática es el medio para integrar una mentalidad lógica y analítica. Absolutamente. Y uno de los temas, de los desafíos que tenemos justamente con nuestros profesores de matemática, es que puedan transferir o que puedan revelarle o acompañarlo al alumno a que descubra que ese es el sentido de la matemática. No es justamente solamente manejar números o símbolos para conseguir un resultado, sino que en muchos casos lo que importa más en la matemática es el proceso y no tanto el resultado, porque es allí donde se hace la construcción del conocimiento. Yo recuerdo cuando, muchos años atrás, muchos, cuando uno estaba en la universidad y tenía que estudiar análisis matemático y tenía que estudiar estadística, y claro, eran puras abstracciones, puros modelos, y entonces nadie nos explicaba ¿para qué servía todo eso? Claro. Y entonces había un rechazo bastante grande y se convertían en materias conflictivas desde el punto de vista como alumnos, de que había que pasarlas de alguna manera. Y realmente con los años uno empieza a entender por qué es importante eso. Me gustaría ir ahora un poquito al tema de la investigación, porque en general mucha gente sostiene que en las universidades privadas no hay investigación. ¿Hay investigación en las universidades de ustedes? ¿Qué tipo de investigación? Bueno, ya sería ir un poco a una descripción de las actividades. Podemos describir la investigación en distintos planos. Por un lado, aquella ligada a los procesos propios de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos un centro de investigaciones en psicología, tenemos un centro de investigaciones en inteligencia artificial, un centro de investigaciones en libertad de expresión y así en distintas disciplinas. Por otro lado, tenemos investigaciones que se desarrollan con vistas a una aplicación, que introducimos en lo que podríamos denominar procesos de
innovación, investigación y desarrollo, donde ahí lo que nos interesa es ubicar determinados problemas de la realidad, supóngase para ir a lo concreto en ingeniería, problemas que tiene la industria informática, el desarrollo de aplicaciones o el desarrollo de modelos de software o de análisis de algoritmos o de procesos, y se desarrollan ya sea para una empresa o para un determinado gobierno o una determinada, digamos, asociación, o incluso con vistas a un patentamiento y un logro para el grupo que lo está desarrollando, donde la universidad se asimila más a una institución, lo que se denominan hoy las instituciones emprendedoras, lo que busca acercarse a los procesos primarios de desarrollo industrial. ¿Y ustedes participan también de estas actividades? También, es decir, esta discriminación de distintos tipos. Indudablemente la investigación que necesariamente acompaña la formación disciplinar en las distintas carreras, es propio, ¿no es cierto?, de la necesidad por un lado, de incorporarlo al alumno universitario, por lo menos brindándole las herramientas básicas de lo que son los procesos de investigación, parte de la responsabilidad de formación de una universidad. Dentro de las distintas disciplinas, también nosotros en la universidad tenemos una secretaría de investigación que de alguna forma sirve y coordina las tareas investigadoras de las diversas escuelas y departamentos, pero que en muchos casos, particularmente en aquellas carreras, las carreras que corresponden al artículo 43 de la ley de educación, o sea, las carreras que están sujetas a acreditación por parte de CONEAU, el desarrollo de núcleos, ya llamémosle en algunos casos gabinete, en otros casos áreas de investigación o institutos de investigación, hay una concentración ya mayor de diríamos en general, de una investigación más bien de tipo pura, y después por otra parte algo similar a lo que refería Popovsky, que es lo que llamaríamos una aplicación, es una investigación aplicada con el propósito de una transferencia al medio, es decir, que tanto sea una respuesta a una necesidad de un determinado núcleo o de una institución. Deme ejemplos de cosas prácticas que han hecho. Y después voy a tomar el tema de empresa que mencionó Popovsky, porque me recordé algunos problemas de las relaciones entre universidad y empresa. Tenemos, por ejemplo, pongamos en psicología, indudablemente tenemos varios proyectos diferentes en el área de psicología, en donde participan nuestros profesores a título de investigadores, en donde hay generalmente una diferencia entre el investigador senior o el quien comanda la investigación, que generalmente es un profesor que tiene una categoría de profesor titular, un grupo de profesores de categorías más bajas, pero que generalmente son más jóvenes, y entonces allí hay un doble juego. Se realiza la investigación, pero al mismo tiempo en ese proceso hay entrenamiento para las nuevas generaciones, y en estos grupos también incluimos la presencia del alumno, para ponerlo al alumno a la experiencia de una investigación determinada. ¿Estas investigaciones de qué se trata? Bueno, tenemos investigaciones, por ejemplo, sobre conductas de riesgo. Es un tema que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, en donde conductas de riesgo ha tenido en algún momento el énfasis en el HIV, la percepción del alumno, del joven, frente al riesgo de contraer HIV. En otro momento ha tenido que ver con el tema de alcoholismo y droga. En otros momentos con respecto es decir, esto se ve a veces desde las realidades concretas del joven que consume, o de las realidades del joven que percibe y socialmente esta problemática y cómo se comporta y qué es lo que hace frente a
la posibilidad. Es decir, que Eso son sería temas que se vinculan con la problemática de la sociedad. absolutamente, absolutamente. En los casos en donde pensamos en un tipo de transferencia al medio o concretamente de responder, por ejemplo, posibilidades como la preparación de medicamentos en el área de farmacia. ¿No es cierto? ¿Cómo es eso? La posibilidad de, en el área de farmacia nosotros tenemos toda la aparatología y todos los laboratorios que nos permiten a nosotros la posibilidad de preparar medicamentos. Se pueden pedir medicamentos de tipo el medicamento común que se puede preparar debidamente dentro de la universidad. Por ejemplo, análisis, toda clase de análisis clínicos, la universidad está en condiciones de hacerlo. Cosas mucho más pedestres. Análisis de agua. En las instituciones hay necesidad de tener los tanques de agua en condiciones. Inclusive nuestros alumnos son expuestos a las experiencias de ir y hacer los análisis de agua de los tanques de una determinada institución, e inclusive de la nuestra propia. Ahora, Popovsky hizo referencia o usó la palabra empresa. ¿Tienen apoyo de las empresas para hacer todas estas cosas? Porque uno de los problemas que de siempre, desde el inicio de las universidades privadas, creo que el famoso artículo 28 de la ley universitaria de la época de Frondizi decía que las universidades privadas no iban a tener contribuciones del sector público, del Estado. Claro. Y yo recuerdo algunas conversaciones con algunos amigos en aquellas épocas o algunos años después, que decían que era un disparate que el sector público no apoyara la investigación de las universidades privadas. ¿Qué piensan de eso? ¿Se manejan bien? ¿Tienen fondos para hacer eso? Un minuto y tenemos que cortar el bloque. Bueno, mire, un minuto es poco tiempo. Cortamos acá y lo agregamos. Mejor hacemos eso. Muy poco tiempo. El director, disponga usted directamente y venimos en el próximo bloque. Bueno, y empezamos la última parte del programa. Y seguramente, como todos los programas, lo importante es que queden muchas inquietudes, muchas preguntas, porque evidentemente quiere decir que el tema no se agota, pero genera inquietudes de saber más. Y le decía al ingeniero Popovsky que tenía un minuto y pasamos para este bloque para que nos contestara esa cuestión entre el apoyo de las empresas a las universidades y a las universidades privadas particularmente. Antes quisiera enmarcar el tema del financiamiento de la educación en una forma general. Primero, nosotros consideramos de que deben existir fondos de la universidad que le den sustentabilidad a largo plazo al desarrollo de la investigación y que compensen los avatares de las subas y bajas del financiamiento, ya sea estatal o del financiamiento de empresas o de entidades de financiamiento, llámense ONGs, organismos internacionales, fondos particulares de determinadas fundaciones que apoyan proyectos. En base a eso nosotros adoptamos la creación de un fondo dentro de nuestro presupuesto como asignación presupuestaria para financiar la investigación y, por otro lado, distintas modalidades de financiamiento, ya sea recurriendo al Estado. El Estado financia proyectos bajo una base competitiva, se debe concursar para los distintos proyectos y en base a eso se obtienen fondos, pero para proyectos específicos o para investigadores en particular, vía CONICET o vía determinados programas gubernamentales. Así que en los últimos tiempos ha cambiado este esquema de que las universidades privadas no entran. Exactamente. Las universidades privadas pueden competir por obtener fondos públicos para el desarrollo de la investigación y pueden tener investigadores ranqueados en el sistema nacional como residentes. Nosotros, algunos de los centros de la universidad están basados en investigadores residentes o en fondos competitivos o en programas donde compite. Por ejemplo, para ir a casos concretos, en nuestro centro de investigación en psicología tenemos un grupo de residentes que son investigadores del CONICET,
que reciben subsidios del CONICET. Por otro lado, tenemos programas específicos que son financiados. Y por otro lado, proyectos que desarrollamos que son financiados ya sea por laboratorios o mediante fondos internacionales. Por ejemplo, tenemos unas líneas de investigación en trastorno bipolar que tiene financiamiento externo, que son conjuntos con la Universidad de Harvard. Eso es un modelo de financiamiento donde hay una serie de opciones. Por otro lado, el opuesto sería el desarrollo en la Facultad de Ingeniería, que tiene mucha más vinculación con las empresas. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones en Informática, todo lo que tiene que ver con computación, está muy vinculado a las empresas. No podría analizarse ese desarrollo desde una doble vía. Por un lado, del conocimiento que la universidad puede otorgar a las empresas y el conocimiento que las universidades obtienen de las empresas. Hoy, la innovación, digamos, el state of art de la ingeniería está en las empresas y en sus procesos de innovación. Entonces, es necesaria esta interrelación, ya sea mediante trabajos desarrollados a propuesta de distintas empresas, ya sea de computación, de informática, empresas que se nuclean en la cámara del software, o, por ejemplo, en base a propuestas que se le hacen a determinadas empresas para el financiamiento de proyectos que en general tienen acuerdos en cuanto a la coparticipación en las patentes o los beneficios de esos proyectos. Hay que tener en cuenta que la lógica de la investigación, por ejemplo, en ciencia básica, es la publicación en revistas científicas. La lógica de la investigación aplicada es el desarrollo de un producto que tiene un valor de mercado. Y en esa coparticipación en la renta de ese producto aparecen acuerdos que generan en general la financiación del proyecto de investigación, que podría enmarcarse más bien en lo que yo decía, innovación, investigación y desarrollo, que necesita un desarrollo todavía mucho mayor. Por otro lado, tenemos actividades que son organizadas por empresas, más que organizadas, promovidas por empresas que a su vez tienen fondos que apoyan, ya desde la Fundación Bill Gates, la Fundación de Soros o Fundación IBM, o que tienen los nombres en general no son exactamente esto, pero pertenecen a esas empresas que apoyan desarrollos como contribución social y que no tienen exactamente que ver con un fin, digamos, específico, pero tienen una finalidad alineada con los objetivos de estas fundaciones. Sí, esto me parece muy importante, la cita de los nombres estos, porque en alguna época de la Argentina se planteaba la empresa no, y no nos entreguemos al capital extranjero, a las multinacionales. Evidentemente el esquema del conocimiento se integra con todas. Me cerró el programa. No, sobre todo en el tema, lo que acaba de decir Ricardo, la idea de la conexión de la universidad con la empresa, no para ser sometida, como en algunos casos ideológicamente se mantiene, sino para el contrario, es decir, es la integración, en donde las fuerzas de ambos sectores se integran justamente para la innovación y para el desarrollo. Por otra parte, creo que es de fundamental importancia esa conexión de la universidad con la empresa, porque nos está de alguna manera dando todo el input y las necesidades propias de los perfiles que necesitamos formar hacia el futuro. Es decir, no podemos estar separados o ignorándonos a partir de, ¿no es cierto?, de ortodoxias que no tienen ya más sentido en este tiempo. El programa se terminó. Lamento. Les agradezco, y yo también. Muchas gracias. Yo también, y les agradezco muchísimo. Porque nos dieron una visión, y usted seguramente también tendrá una visión de cómo piensan algunos rectores de universidades privadas. Dios mediante, hasta la semana próxima.